algo así importante para empezar el año. Y me vino a la mente aquellos momentos cuando yo era niño. Cuando yo era niño, en el colegio, habían unas pruebas que hacíamos, que eran las Olimpiadas. Eran las Olimpiadas y nos preparábamos siempre en el colegio, nos preparábamos en educación física, nos hacían hacer esas actividades para que nosotros pudiéramos, cuando llegue la hora de la prueba, poder pasarla, superarla. Me Porque acuerdo que, bueno, bueno, en a ese mí en ese momento momento pues pues me tocaba hacer lanzamiento de peso, pero yo veía a los atletas que eran más delgados, que tenían más rapidez y veían que tenía que hacer esas pruebas de saltar unas vallas. La primera valla era más chiquitica, llegaba a la siguiente un poco más alta y cada vez se iba subiendo el nivel, cada vez era más complicado, cada vez tenían que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder superar ese obstáculo que venía delante de ellos. Y me vino solamente a la vez que me vino a la mente lo que dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al igual que este año que ha terminado, para muchos habrá sido una batalla de tantas cosas que hemos tenido que luchar, soportar, y para otros habrá sido una carrera también, tener que hacer muchas cosas a contrarreloj. Conozco muchos testimonios de personas cercanas que tal vez igual esperaban algo que llegaría más tarde y para la gloria del Señor ha venido antes de tiempo. Y así, al venirme a la mente esto, de cómo tenemos que prepararnos para soportar muchas pruebas, para afrontar muchos obstáculos, yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo comentar yo? Ahora que empieza un año y termina un año. Y me viene a la mente también un mensaje, sobre todo una gran enseñanza que a mí me ayudó posiblemente cuando apenas empecé el camino del Señor, y es cuando Jesucristo nuestro Señor fue tentado. Esa para mí fue la enseñanza más grande que me enseñó tanto a cómo prepararme, a cómo afrontar las situaciones y a cómo analizar lo que se acerca a mí, ya sea de bendición o tal vez disfrazado de algo de luz como algo que quiera hacerme caer. Y quisiera orar primero para empezar este momento, esta enseñanza. Hemos orado tanto, ha sido de gran bendición para todos nosotros y creo que todos estamos gozosos aquí en la presencia del Señor. Y todos aquellos que no han podido venir, que allá donde se encuentren también puedan sentir la presencia del Señor y ese gozo. Así que, Señor, Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por este hermoso momento que nos has brindado, este momento que nos has permitido, porque tú has puesto ese sentir en nuestros corazones de que podamos estar aquí presentes para alabarte, para adorarte, para glorificar tu santo y bendito nombre. Podemos estar haciendo muchas cosas, mi Señor, más en nuestro espíritu. Tú pones ese sentir de acudir a ti, de poder oírte, de poder conocer cada vez más de ti, mi Señor. Te damos las gracias por todos los que estamos aquí, mi Señor. Te damos también las gracias por aquellos que no han podido venir, que allá donde se encuentren también puedas hablar a sus corazones, puedas encender esa llama y esa llama que tú encendiste, mi Señor, se pueda quedar encendida, mi Señor. Te damos las gracias por este momento que nos permites y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, fluyendo libremente aquí, que seas tú tomando el control de este momento, seas tú hablando por mí, seas tú mostrándome qué es lo que yo debo de decir, que seas tú enseñando y abriendo nuestro corazón para que tu palabra se pueda guardar dentro de nosotros todos los días, que podamos estar siempre pendientes y cada vez receptivos a aprender más de tu palabra, porque todos los misterios que hay dentro de tu palabra tienen un propósito, una enseñanza, algo que nos acerca más a ti y que nos ayuda a comprender también el reino tuyo, mi Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a mí al venirme a la mente este mensaje de la tentación, lo que tuvo que afrontar nuestro Señor Jesucristo justo después de que fue bautizado. Y para hacer un breve resumen, Jesucristo nuestro Señor, antes de ser tentado por el enemigo, dice la palabra del Señor, que Él desde muy pequeño estuvo fortaleciéndose, creciendo en la sabiduría del Señor. Solo Él sabía por qué. Y lo más sorprendente es que también cuando fue la fiesta de la Pascua, Jesucristo estaba con María y con José. Y cuando María y José se devolvieron para su pueblo, Jesús se quedó justo en Jerusalén. Pero lo más importante es dónde se había quedado Él. Él se había quedado, ¿dónde? Fortaleciéndose, conociendo más de la sabiduría,
con los maestros, con los doctores de la ley. Y ahí estaba él, sorprendiendo a los demás con sus preguntas, con lo que él estaba hablando y enseñando en esos momentos también. Él demostraba ya un conocimiento increíble de la palabra del Señor, porque desde muy pequeño se fue fortaleciendo y creciendo en la gracia del Señor. Y poco a poco fue llegando hasta el momento donde Jesucristo nuestro Señor fue bautizado por el Espíritu. Y lo más intrigante es que justo después, a lo que voy, si puede poner David, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Lo más importante es cómo empieza el texto esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas, este mismo mensaje, en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Esa parte, fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Ya desde el principio nos enseña la importancia de la guianza del Espíritu Santo en el desierto, de la importancia del Espíritu Santo en todo momento, porque es que el Espíritu Santo quien nos guía a estar firmes cuando el enemigo quiera venir a tentarnos, a hacernos tropezar, a que caigamos, a que nuestra fe se aleje del Señor y se ponga más en otro tipo de cosas, que nos despistemos, que nos desviemos. Lo más importante es que es el Espíritu quien lo fue llevando al desierto. Y ahí en ese desierto se puso a prueba muchas cosas, que todo lo que Jesús fue aprendiendo desde pequeño, toda la sabiduría, todo lo que él se fue fortaleciendo desde pequeño, se estaba mostrando ahí. Y Satanás, el diablo, no era cualquiera, sabía dónde atacar, en qué momento, en qué cosa prestarle atención. En ese momento dice que Jesús tenía hambre, después de haber pasado tanto tiempo sin comer, tenía hambre. Y eso fue lo primero que vio el diablo. Vio que él tenía hambre y supo dónde atacarle, y le dijo: si tú eres el Hijo del Hombre, di a esta piedra que se convierta en pan. Un dato muy importante es que el diablo le estaba como dando una orden a Jesús, como diciéndole que haga algo. Evidentemente, si Jesús habría accedido a convertir esa piedra en pan, habría dejado de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad del enemigo. Es un dato muy importante. Cada vez que viene una tentación de parte del enemigo, recordar primeramente la palabra del Señor, porque en ese momento estaremos haciendo más la voluntad de Dios antes que la voluntad del enemigo. Y entonces, desde el primer momento en el que se menciona cómo fue el enemigo a atacarle, es aprovechándose de la debilidad, aprovechándose de la aflicción que en ese momento tiene Jesucristo. Y eso mismo pasa con todos nosotros. En el momento que nosotros mostramos un poco de debilidad, que en algo estamos flaqueando, que en algo nos está afligiendo, el primero que va a estar pendiente de esa debilidad va a ser Él. ¿Para qué? Para atacarnos. Así al igual el año pasado, todos y cada uno de nosotros habrá habido momentos de mucho gozo,
también habrá habido momentos de aflicción, y en esos momentos de aflicción quien ha estado pendiente ahí para intentar atacarnos habrá sido Él. ¿Para qué? Para intentar alejarnos del Señor, para que podamos pensar que el Señor no está siempre pendiente, siempre con nosotros, y que en esos momentos que nos pasa algo malo, el Señor no está con nosotros. Entonces, lo que Jesucristo mismo le está respondiendo es: escrito está. Le está respondiendo con la misma palabra del Señor, con todo lo que él ha estado adquiriendo y aprendiendo y leyendo durante todo el tiempo, lo fue puesto a prueba en ese momento. Y es muy importante saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está la palabra del Señor, para poder defendernos cuando venga el primer ataque del enemigo. En el momento que nosotros mostremos un poquito de debilidad, va a estar el pendiente ahí. La cuestión es qué hay en nuestro corazón en esos momentos. Si nuestro corazón está abatido, si nuestro corazón está afligido, si estamos pasando por ese momento de delicadeza, ¿cómo le responderemos? Una vez me enseñaron algo, y es que en el momento que alguien te pellizca un poco y te duele, ¿cómo tú respondes? ¿Cuál es la manera con la que tú respondes cuando alguien te pellizca? Y de normal, muchas veces, si no está la palabra del Señor, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Una ofensa. Nuestra respuesta sería molestarnos, devolver la misma ofensa a la otra persona que nos ha pellizcado y que nos ha hecho daño. En el momento que nosotros está la palabra del Señor, en el momento que alguien nos pellizque para hacernos daño, vamos primero a analizar la situación, a saber cómo poder responder, pero sobre todo a ser guiados por el Espíritu Santo para saber cómo responder conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra emoción ni lo que estemos viviendo en ese momento. Jesucristo en ese momento tenía hambre, claro que tenía hambre, podía haber tomado la decisión, sí, de hacer que ese pan, esa piedra se convirtiera en pan, pero él decidió hacer la voluntad del Señor, responder a ese ataque, a esa tentación con la palabra del Señor. Luego continúa que nosotros muchas veces podemos tener hambre física, y esa hambre física podemos estar en cualquier lugar y podemos decidir ir a un bar, comer algo. Estamos en casa, tenemos hambre, abrimos la nevera, la estantería y cogemos algo. Pero la cuestión es cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No se refiere al hambre física, sino al hambre espiritual que podamos sentir nosotros también, ya que nosotros tenemos que alimentar el espíritu también. De la manera que si nosotros tenemos esa hambre espiritual, si nuestro corazón siente un vacío, si nuestro corazón está en depresión, en ansiedad, ¿de qué lo vamos a alimentar? Nuestro espíritu está pasando mucha hambre, nuestro espíritu puede estar muy enfermo. Entonces, ¿cuál es la medicina que le estamos dando a nuestro espíritu, a nuestra alma en ese momento cuando esté así debilitado? La única manera de que nosotros podamos fortalecer el espíritu, de que nuestro espíritu esté fuerte, esté alimentado, es por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Pues porque como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántas personas están por el mundo muy bien alimentadas, pero anímicamente no están bien? Su espíritu está tan contristado, tan abatido. ¿Cuántas personas han suicidado estando muy bien físicamente, pero no tenían el espíritu fortalecido? Su alma tenía sed, como dice la palabra del Señor, así como el siervo brama por las aguas, así mi alma también clama por ti, que mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Evidentemente nuestra alma se tiene que alimentar del Señor, nuestro espíritu se tiene que alimentar del Señor también. Podemos estar muy bien alimentados por fuera, pero el espíritu importa demasiado. El espíritu importa muchísimo de cómo lo estemos alimentando y no lo podemos alimentar con la primera piedra que podamos ver por ahí en la calle. El espíritu básicamente solo lo podemos alimentar con la palabra del Señor, no con cualquier migaja que podamos encontrar por la calle, no con cualquier cosa que nos encontremos por la calle. Ante todo, el espíritu hay que mantenerlo sano, fuerte, fortalecido para todos esos momentos, para que con cualquier cosa, en algún momento que tengamos alguna necesidad, no acudamos a lo primero que veamos por la calle, que sepamos discernir qué es lo que nos va a alimentar bien, qué es lo que nos va a alimentar bien y qué es lo que nos va a hacer enfermar espiritualmente. Jesucristo con este mensaje de la palabra de Dios tiene que ser el elemento principal para nosotros, el alimento vitalicio para que el espíritu nuestro esté siempre conectado con el Señor. Y luego también la segunda tentación, porque dice que le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y él le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada.
y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndolo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántas veces durante el año el enemigo no habrá intentado tentarnos a que intentemos buscar más las riquezas antes que la riqueza que el Señor tiene para nosotros, que es la riqueza espiritual, la más importante que Él nos puede brindar, al igual que la riqueza que Él tiene en el reino de los cielos? Jesucristo sabía cuál es la riqueza que Él tenía arriba en el cielo. ¿Qué le podía ofrecer el enemigo aquí en la tierra? Nada mejor de lo que Él tiene arriba en el cielo. Evidentemente le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A nosotros, a las personas que venimos del mundo, que posiblemente hemos visto cómo funciona ahora el dinero. El dinero muchas veces se consigue a través de rituales. Una persona como yo, que en su momento veía muchos conciertos, escuchaba cierto tipo de contenido musical, yo no veía el fondo que había detrás de eso que yo escuchaba y que yo veía. Pero ahora que el Señor, para su gloria, me abrió los ojos, puedo ver toda la parte oscura que hay detrás de todo eso. Y el dinero que está generando todo eso, sin saber que esas personas están vendiendo su alma al diablo por dinero, por riquezas, y están haciendo tropezar a las personas que están cegadas también, sin importarles su vida, porque están evidentemente enriqueciéndose del dinero de las demás personas. Pero para la gloria del Señor, que Él, cuando nosotros éramos ciegos y nos permite ver, nos hace mantenernos alejados de eso, que evidentemente no nos va a hacer ningún bien. Por eso es la importancia de que el Espíritu esté siempre fortalecido en nosotros, para que nos permita reconocer todo aquello que no es para la gloria del Señor, sino que es para que el otro, el enemigo, se enriquezca. Y nosotros estamos aquí es para dar frutos, para darle frutos al Señor. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar muy pendientes de cualquier cosa que quiera acercarse a nuestra vida, de parte de quién viene. Ese dinero que puede ser que esté tentándote ahí, ciertos trabajillos o ciertas formas de ganar dinero. La juventud ahora, ¿cómo está tratando de ganar dinero? Ya no van a estudiar casi, dejan los estudios pronto, se dedican a vender cosas que no deberían de vender solo por dinero. Porque al final tal vez hay vicios que lastimosamente se les han ofrecido o han visto, y están intentando ganar el dinero de una manera que no deberían para conseguir algo que no deberían de consumir. ¿Por qué? Porque están cegados, porque no ven bien qué es lo que necesitan en sus vidas y se están dejando llevar por lo que ellos ven en la población. Pero ya lo dice la palabra del Señor, este pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta del conocimiento de la palabra del Señor hace que nosotros acudamos a cosas que no deberíamos de acudir. Pero lastimosamente de esas cosas el Señor nos libra y nos enseña también, y forma parte del testimonio para nosotros, para que podamos mostrarle a los demás qué cosas no son buenas para las personas, pero no lo pueden ver porque les hace falta luz, la luz de Jesucristo, que nos permite ver todo con claridad, todo lo que proviene del Señor y todo lo que no proviene del Señor. Y para eso está el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas no, y qué cosas nos van a alejar del Señor. Y la tercera tentación dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo, después de ver que no pudo tentar a Jesús ni con alimento ni con riquezas, acudió a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios, para tentarlo, para que él tiente a Dios, para que él haga más la voluntad del enemigo y no obedezca la voz de Dios. Y yo no sabía que esto era posible hasta que me fui dando cuenta de cómo, cuando no leemos la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo, la podemos malinterpretar demasiado. Podemos utilizar versos para cosas que nos conviene más a nosotros, o como para hacer creer a los demás que tenemos a Dios sirviéndonos a nosotros, cuando somos nosotros quienes servimos al Señor. Y una vez algo me impactó. ¿Por qué? Porque una persona me llegó a decir un día que porque la palabra del Señor dice, cuando Jesucristo fue bautizado y el Espíritu descendió sobre él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta persona me dijo que no se sentía amada por Dios, porque en la palabra dice
que solo Jesucristo era su Hijo amado, nada más que Él. Y esta persona sintió tristeza y pensaba que Dios no la amaba a ella, que solo amaba a Jesucristo. Y le costaba tanto acercarse al Señor por ese mensaje que no pudo entender bien, que el enemigo le hizo dar la vuelta. Pero evidentemente antes de ese mensaje, en el libro de Juan menciona: a todos los que le recibieren, les será dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Nos permite recordar la palabra del Señor para poder contrarrestar el mismo ataque que te va a hacer el enemigo con la misma palabra del Señor. Porque Satanás se conoce la Biblia y evidentemente la utilizará. Cuando él vea que no puede tentarte de otra manera, la utilizará para hacerte daño, para alejarte, para que tientes al Señor. Entonces el Espíritu Santo estará ahí, presente en nosotros, fortalecido con la palabra del Señor para poder contrarrestar ese ataque con la misma palabra del Señor. ¿Cuántas personas creen que Dios es malo? Con lo que pasó en Egipto, con la matanza de los primogénitos, evidentemente, que creen que Dios es un Dios malo, porque empezó a matar a todos los hijos, pero no saben lo que pasó ahí en verdad. Y es que les estaba abriendo los ojos a los egipcios, haciéndoles ver que sus dioses eran falsos, no eran ningún Dios verdadero, y que el único Dios verdadero que cuida en verdad a su pueblo y a su gente era el Dios de Israel, porque ninguno de los primogénitos israelitas murió. Entonces, esa es la importancia de que en todo momento el Espíritu Santo esté siempre en nosotros, porque siempre, en cada momento de nuestra vida, cada día del año, estará el enemigo para intentar hacernos atacar, hacernos caer. Pero por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que la palabra del Señor esté en nuestro corazón para que cada vez que vengan esos ataques el Espíritu active su palabra en nuestro corazón y haga que venga a nuestra mente y podamos reprender y rechazar todo ese tipo de ataques. Porque así como dice la palabra del Señor, que Jesucristo iba a rogar al Padre, ¿para qué? Para que envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo, y que Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Todo, no se deja nada. Siempre que nosotros estemos leyendo y leyendo por medio del Espíritu Santo la palabra del Señor, Él mismo nos la enseña a comprenderla como es necesario comprenderla, a entenderla como es necesario entenderla y a recordarla cuando sea necesario. Porque de lo contrario, entonces seremos un blanco muy fácil para los ataques del enemigo. Porque el enemigo puede hacer con nosotros lo que él quiera, siempre y cuando nosotros estemos con el Espíritu Santo. En ese momento tenemos alguien que nos defienda, alguien que traiga a nuestra mente el poder de la palabra, y en esos momentos podremos darnos de lo efectiva que es la palabra del Señor y sus enseñanzas en todos los momentos de nuestra vida. Pero algo que me llama mucho la atención es que muchas veces creemos que cuando el enemigo nos ataca una vez, lo reprendemos en el nombre de Jesús por medio de la palabra del Señor, ya creemos que ese ataque, que esa persecución ha terminado. Lastimosamente no. Aquí mismo dice en la palabra del Señor que una vez que hubo acabado toda tentación, el diablo lo dejó por un tiempo, por un tiempo. Por eso es, al igual que la misma palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar. Nosotros no podemos creer que porque en un momento hemos salido victoriosos para la gloria del Señor, puede ser que ahora a principios de año venga un ataque, lo resistamos y ya no podemos estar tranquilos pensando que bueno, ya me va a dejar tranquilo durante el resto del año, porque no. Él estará tratando, analizando y viendo de qué otra manera podrá hacernos caer, atacarnos. Por lo tanto, necesitamos que estar todos los días, siempre con la palabra del Señor, fortaleciéndonos y en oración, que el Espíritu esté siempre encendido para cuando venga el enemigo poder rechazar esos dardos. Esa es la importancia de lo que Jesucristo empezó a hacer desde pequeño, que es fortalecerse con la palabra del Señor. Nosotros mismos también tenemos que hacerlo, porque si el diablo tentó a Jesucristo, ¿qué no va a intentar con nosotros? Intentará hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que evidentemente sigamos cegados, para que evidentemente sigamos perdidos en el mundo. Pero para eso vino Él, para darnos luz, para abrirnos los ojos, para que ya no estemos ciegos por el mundo, sino que veamos la verdad, al igual que dice que la verdad nos hará libres, y la verdad está en la palabra del Señor. Ahí nos enseña todo de cómo podemos afrontar las tentaciones, de cómo poder resistir las pruebas, de cómo poder conocer el reino del Señor y su justicia. Este año acaba de empezar, evidentemente, y para la gloria del Señor, todo lo que estamos aquí es porque hemos podido guardar la fe, con todo lo que ha podido venir. Conozco muchos testimonios, conozco el testimonio de hermano Jorman, conocí por lo que pasó él,
En el momento en el que me dijo que sus padres venían a España, el momento de gozo que yo sentí en mi corazón fue qué rapidez, porque el Señor sabe cómo bendecir y cómo bendecirnos a tiempo. También otras personas que he conocido también, el hermano Johnny con el tema de su hombro, que para la gloria del Señor sigue mejorando. Muchos otros hermanos también. El último momento, cuando nos enteramos que el pastor estaba por esa situación, fue como, o sea, el enemigo no descansa en ningún momento, pero sabemos que Dios siempre guarda a sus hijos. Y está aquí el pastor con nosotros. Y, o sea, y es muy agradable ver cómo el Señor sostiene a todos sus hijos y cómo nosotros, cuando estamos cerca del Señor, estamos cada vez más confiados y cada vez más fortalecidos de que cualquier ataque del enemigo no va a tener efecto en nosotros, porque nosotros sabemos quién está con nosotros y que el que está con nosotros no descansa. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es estar cerca del Señor siempre, estar siempre buscándole, estar siempre en contacto con Él, para que podamos estar siempre de pie. De pie. Podemos algunas veces tropezar, sí, mas el Señor nos levantará siempre y cuando nosotros sigamos confiando en Él, en lo que Él hace con nosotros, en cómo poder estar fortalecidos y para estar de pie siempre. Y también me viene a la mente lo que dice en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, porque es el vivo ejemplo de lo que vivió Jesucristo en ese momento y que es el ejemplo claro para nosotros también, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El mismo Jesucristo estuvo respondiendo con la palabra del Señor a todos los ataques del enemigo, con la palabra del Señor, enseñándonos que nosotros también, durante todo este año que va a empezar y que falta mucho todavía, debemos de someternos, estar sujetos siempre al Señor, a su palabra, a estar siempre fortalecidos en el Espíritu, para que cada vez que el enemigo quiera tentar contra nosotros, alejarnos del Señor, otra vez que volvamos a las tinieblas de las cuales el Señor nos sacó, mantenernos siempre con esa luz encendida, porque su palabra es lumbrera a nuestros pies, y debemos de estar siempre con esa luz encendida para que las tinieblas no vengan a opacarnos, a hacernos otra vez someternos como estábamos antes. Porque como dice está, Él huirá de vosotros. El enemigo huye de aquel que se somete a la palabra del Señor, de aquel que está sometido y está siempre firme con el Señor de lado, porque al final verá que no estamos solos, verá que no estamos huérfanos, verá que no estamos desamparados, sino que hay alguien que está con nosotros y nosotros estamos con Él en todo momento. Y ese es el mensaje que quiero compartir en este día, en esta primera vigilia, de que el año acaba de empezar, sabemos que el Señor está siempre con nosotros, pero lo importante es que nosotros estemos con el Señor todos los días. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cuestión es, nosotros tenemos que estar con Él también, estar siempre cerca de su presencia, fortalecer siempre el Espíritu, para que de esa manera el enemigo vea que hay una autoridad con nosotros y que no tenemos miedo, y en cualquier momento que nosotros vayamos a algún lado y venga alguna tentación, porque yo recuerdo que cuando el pastor me llamó, se me hizo un poco raro, yo pensaba que igual era para visitarle o algún favor o algo así, y yo iba directo para una cena con unos amigos, con aquellos amigos con los que yo me juntaba antes, más era el cumpleaños de uno de ellos, y justo el pastor me comentó eso, de si podía dar la enseñanza, y yo, bueno, está bien, sabía que no era para saludarme, pero yo iba también a esa cena, sabía, yo sé cómo se comportan mis amigos, sé que les he hablado la palabra del Señor, más también sé qué palabras mencionan ellos, sabía que conforme estábamos cenando, las palabras que ellos iban a decir iban con un doble sentido para mí. Había muchos que se siguen no burlando tanto, pero sí como que haciendo ciertos comentarios, como intentando pellizcarme para ver si yo reaccionaba como yo reaccionaba antes. De esa misma manera que ellos reaccionan, de una manera vulgar, de una manera ofensiva, de una manera grotesca, de burla. Mas cada vez que venían esos momentos, esas palabras que ellos decían a mí, algo dentro de mí era como, tú estate tranquilo. Cuando llegue el momento, yo hablaré por ti. No hará falta ni que tú respondas, tú estate tranquilo. Y en esos momentos, cuando ya había pasado toda la cena, habíamos pasado un momento bastante agradable, sí, por qué no decirlo. Muchas risas y demás, ciertos comentarios que evidentemente no me agradaban. Pero hacía mucho tiempo que no me reunía con ellos y no me reía tanto. Y en ese momento de disfrute, de gozo, ellos estaban diciendo, vamos aquí a este bar donde justamente el Señor me dijo, tú no perteneces aquí. Y bueno, cuando estaban yendo a ese bar me dicen, no, vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Y algo dentro de mí me decía,
tú ya estás confiado en el Señor. Si vas a ese mismo bar, no va a pasar nada raro. Estás fortalecido, puedes estar ahí tranquilo, no hace falta ni siquiera que bebas. Alguien me estaba comiendo la oreja por el lateral, creyéndome que como estoy fortalecido, si es cierto, en la palabra del Señor, puedo resistir en ese lugar donde yo sé lo que voy a ver. En ese momento me dijo el Señor, el Espíritu Santo me decía, tú no te preocupes, no hace falta ni que vayas, sabes lo que hay ahí, sabes lo que vas a ver, no hay nada nuevo. Es más, posiblemente te vayas a sentir hasta mal. De la misma manera que yo te saqué de ese momento, te volveré a sacar ahí. Pero no tientes al Señor, porque en el momento en que yo llego a estar ahí, quién sabe qué cosas va a ofrecerme el enemigo dentro de ese lugar, donde yo ya sé lo que hay. Entonces el Señor con mucha calma me dijo, despídete de ellos, bendícelos y vete a casa a descansar. No tientes al Señor. O sea, el enemigo siempre va a intentar hacerte sentir confiado, que tú estás con el Señor, para que posiblemente vuelvas a lugares de donde no deberías de volver. Entonces, esa es la seguridad con la que el Espíritu Santo obra en nosotros, con la que Él nos guía. Y quería compartir eso, que al igual que dice el mensaje que el Espíritu Santo guió a Jesucristo en el desierto cuando era tentado, de esa misma manera el Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros durante todo este año, porque siempre va a intentar tentarnos, atacarnos, cuando lleguen también las pruebas. Todos esos momentos que van a llegar tienen con un propósito y un motivo. Muchos serán para fortalecer la fe, otros para debilitarla, pero para la gloria del Señor no estamos desamparados. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos en todo momento, a estar cerca de nuestro Señor, a seguir fortaleciéndonos, a seguir creciendo, a seguir confiados en que Él está con nosotros. Así que quería compartir ese mensaje y bueno, que Dios los bendiga a todos, hermanos.